Muy buenas noches, muchas gracias por la gentil invitación. Un gusto. Bueno, lo primero es cómo usted interpreta, cuál es su criterio frente a los resultados que estamos recibiendo, aproximadamente con un 35% escrutado o tal vez un poco más, ya que se van actualizando rápidamente. Sí, los últimos datos del CNE ya demuestran casi el 50% de escrutinio y se puede hablar de un empate técnico, que inclusive la tendencia podría revertirse. Bueno, es todavía, digamos, un escenario incierto de quién liderará estas elecciones para llegar a una segunda vuelta. Lo que sí es evidente es que se llegará a una segunda vuelta con las cifras ya reflejadas por el Consejo Nacional Electoral. Hablo de un empate técnico porque hay una diferencia de aproximadamente 100.000 votos. Cada uno de los dos candidatos líderes tiene casi 2 millones de votos, con el 50% de escrutinio. Y esto sí hace más clic con el tema de los promedios ponderados de las encuestas, las principales encuestas que se han realizado, en donde algunas encuestadoras daban de ganador a uno u otro candidato de los líderes para la presidencia de la República, pero hablamos que ya podría existir un empate técnico alrededor del 43% aproximadamente, entre 43 y 45% con uno de estos dos candidatos. Analista, buenas noches. Le saluda Anaís Estrada y precisamente estos resultados, ¿cómo puede influir o impactar en las relaciones comerciales de Ecuador con otros países? Buenas noches, estimada Anaís. Bueno, obviamente, independientemente de cualquier gobierno de turno, hay que reconstruir las relaciones internacionales, unas resquebrajadas. Especialmente vemos el tema de México, el anuncio de aranceles de 27%. Recordemos que los flujos de inversión extranjera directa que recibe el país son importantes respecto a algunos países en algunas áreas, y también el área de telecomunicaciones es importante, ¿no? Entonces, recordemos que el tema del riesgo país también hay que analizarlo a largo plazo. El promedio del riesgo país en Ecuador ha sido de casi 1.000 puntos ENVI en los últimos 25 años post-dolarización, y el promedio del último gobierno ha sido 1.300 puntos aproximadamente, es decir, un 30% más elevado. Los últimos años se han deteriorado respecto al riesgo país. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente para poder atraer inversión extranjera directa que tanta falta hace para el país. Y bueno, eso entre otros indicadores. Recordemos que también hay un déficit energético. Tenemos casi 1.500 megavatios, que fue evidente al final del 2024 cómo se presentó esto. Otro indicador muy importante, la inseguridad. La tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes bordeó casi 15 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en los últimos 25 años. Y el último año, el 2024, fue récord, 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si comparamos estos gobiernos, esto representa pues un incremento sustancial en los últimos años, ¿no? Sí, lo escucho. Hablando del riesgo país, en los últimos días, en la última semana, sí hubo una baja sustancial del riesgo país. ¿Podríamos esperar entonces que con estos resultados en esta nueva semana tendremos pues un repunte de ese riesgo país que también va a limitar mucho la condición económica, las negociaciones y de cara a lo que se tenía pensado en este primer semestre del 2025? Pues es muy importante analizar el riesgo país con pinzas. No hay que analizarlo simplemente a una fecha de corte o un simple día, sino también ver la tendencia a largo plazo. Estoy hablando de tendencias a largo plazo. Doy cifras. 1.000 puntos del promedio de riesgo país en los últimos 25 años. El último gobierno, 1.300 puntos. El gobierno anterior tuvo como 1.200 puntos de riesgo país. Gobiernos anteriores tuvieron riesgo país de 1.000 puntos aproximadamente. Al iniciar la dolarización, post-dolarización, los gobiernos, por ejemplo, de Gutiérrez y de Alfredo Palacio tuvieron un riesgo país históricamente el más bajo en los últimos 25 años, entre 600 puntos. Entonces, no hay que pensar que exclusivamente el riesgo país es por ciertos factores que estamos atravesando actualmente, sino también es un factor de especulación que se ha dado en el mercado. Doy dos factores importantes que mencionar. Caso Pati Videos, año 2008, pura especulación en el mercado, llegó a 5.000 puntos de ENVI, el riesgo país, en determinados momentos en ese año, entre 2008 y 2009. Y en el año 2020, el riesgo país bordeó los 6.000 puntos también por una especulación en el mercado. Estábamos en pandemia, no había dinero ni para insumos en los hospitales y se especuló con la deuda externa. Eso realmente ha deteriorado mucho la situación del riesgo país
y responde a varios factores, ¿no? Aparte de ser factores políticos, económicos, también responde mucho a especulación en los mercados. Entonces, Ecuador sí tiene mucho que mejorar en algunos indicadores y esperemos que las señales del mercado sean de estabilidad jurídica. Tanto necesita el país la estabilidad jurídica. O sea, por ejemplo, realizar anuncios de resquebrajamiento de relaciones, comercio exterior, negocios internacionales, subir aranceles de manera antitécnica al 27% no va acorde a la seguridad jurídica que necesita el país. Eso es solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos generar seguridad jurídica independientemente de gobiernos que se autocataloguen de derecha o de izquierda. Necesitamos un respeto a la seguridad jurídica, a la institucionalidad también. Recientemente la Corte Constitucional ha emitido ciertos dictámenes en donde se ha demostrado una lesión a la institucionalidad del país. Eso resquebraja mucho el tema de las relaciones internacionales, la seguridad jurídica. Así que esperemos que el país pueda ir por una senda de respeto a la institucionalidad. Andrés, con respecto a estos resultados que tenemos preliminares oficiales del Consejo Nacional Electoral, tenemos en primer lugar al presidente candidato Daniel Noboa Sin, en segundo lugar también a la candidata Luisa González. ¿Qué le puede esperar en materia económica al país con estos dos proyectos políticos de estos dos candidatos? Bueno, independientemente, yo insisto, de gobiernos de derecha o de izquierda, el país necesita reconstruir su institucionalidad, que ha sido muy lesionada, independientemente de cualquier tipo de gobierno que tenga el país. Entonces, las señales deben ser en ese sentido. Inmediatamente hay que reconstruir la confianza, la institucionalidad, el respeto a las resoluciones, a los dictámenes de la Corte Constitucional, por ejemplo, el no entrar en terrenos infructuosos de resquebrajamiento de relaciones internacionales con un país importante como es México. Recibimos importantes flujos de inversión extranjera directa de México, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo hago un llamado como ciudadano en ese sentido. Necesitamos reconstruir la institucionalidad, la seguridad jurídica, y las relaciones comerciales, las relaciones internacionales no pueden verse resquebrajadas, independientemente de cualquier ideología o presidente de turno. La estabilidad de nuestro país, la estabilidad económica, el que exista una segunda vuelta, es una realidad que todos nos quedamos como en stand-by, como se dice, hasta la segunda vuelta en abril, de confirmarse esta tendencia con las cifras oficiales del CNE. Sí, lo que requiere el país es justamente, insisto, hago mucho énfasis en esto, restablecer la confianza en la institucionalidad, las relaciones internacionales, los negocios internacionales, el comercio exterior no puede verse afectado. Entonces, ya de cara a una segunda vuelta electoral, es sumamente importante que los candidatos finalistas pues hagan una reflexión respecto a estos temas tan importantes. Hay unos ejes muy importantes, economía, energía y seguridad, que deben ser cubiertos. Y en economía tenemos un déficit del presupuesto general del Estado proyectado de casi 12.000 millones de dólares, las necesidades de financiamiento para el año 2025. Tiene que ajustarse el presupuesto, es año electoral, recordemos, ¿no? Entonces, en energía, un déficit energético que seguimos todavía con problemas. O sea, se ha logrado algo tapar huecos, pero seguimos con un déficit energético y un riesgo permanente por haber concentrado riesgo en fuentes de energía hidroeléctrica. El 70% dependemos de fuentes de energía hidroeléctrica y tenemos una crisis hídrica a nivel internacional. Entonces, esto de las barcazas turcas, de importación de energía de Colombia, es algo momentáneo que no logra solucionar de fondo el tema de la energía. Y recordemos que la energía es el motor de las empresas y las empresas son el motor de la economía. Entonces, eso es un factor fundamental para el plan de trabajo para el próximo presidente de la República. Y en materia de seguridad también. No puede ser que Ecuador tenga actualmente el triple de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, o sea, 45, así cerró el año 2024, frente al promedio de los últimos 25 años, que fue 15. Para poner otra métrica, el mundo tiene una tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 6. Nosotros tenemos un factor de casi 8 veces ese indicador. Entonces, son factores fundamentales. Economía, energía y seguridad. Agradecemos al economista Andrés Albuja por acompañarnos en este espacio Tu Voto 2025 con este importante análisis en materia económica, ya teniendo estos resultados preliminares oficiales del Consejo Nacional Electoral.